Relatos Paranormales Oficial. Lo conocí en la escuela secundaria. Su nombre era Sergio, pero todos le decíamos el Pollo. Desde un inicio noté su lado oscuro, el cual él nunca hizo siquiera el esfuerzo de ocultarlo. Siempre se mostró tal cual era: soberbio, altanero, grosero, malévolo, incapaz de sentir empatía ni remordimiento alguno. Era el típico golpeador de la escuela. Cualquiera que se interpusiera en su camino recibió una paliza de su parte, sin importar la edad ni el tamaño de su rival. En el salón todos le teníamos miedo, y tal vez por eso mismo no quise evitarlo cuando él comenzó a acercarse a mí. No sabía por qué, pero según él, yo era el único que le caía bien. Como era de esperarse, con el paso del tiempo nos hicimos amigos, y claro, no tardé en darme cuenta que eso me daba ventaja, pues así como todos le temían, por el simple hecho de verme con él, también a mí comenzaron a tenerme miedo. Cuando conocí a su familia, comprendí su manera de ser y mucho más. Su padre era un adicto irrecuperable, y su madre trabajaba en las calles. Todo lo que ellos ganaban era para sus vicios. Por lo tanto era Sergio quien debía ocuparse de alimentar a sus hermanos. Pero por supuesto, no ganaba dinero trabajando. Robar a los demás era su adicción. Cuando mis padres supieron de la amistad que tenía con él, me regañaron fuertemente. Me prohibieron seguir entablando relación con él, pero me negué a obedecerles. Ellos no comprendían el motivo por el cual el Pollo era así, y aparte de eso, me sentiría el peor amigo del mundo si lo abandonaba y lo dejaba solo. Cuando cumplimos 18 años de edad, ya me había convertido también en un callejero. Con el Pollo íbamos a todos lados, ni hablar de las incontables veces que nos embriagamos hasta quedarnos dormidos sobre el césped de alguna plaza. Por suerte, él cometía sus delitos sin involucrarme. En aquel sentido, siempre me respetaba. Hasta que comenzó a juntarse con Dylan y Moisés, dos sujetos que vivían en la zona, y eran unos años mayores que nosotros, pero estos sí, eran verdaderos delincuentes. Peor aún, estaban involucrados con las adicciones y de un modo más personal. Poco a poco, empecé a notar los efectos que esas nuevas amistades causaron a mi amigo. No tardó en hacerse adicto también él, y por consiguiente, comenzó a delinquir de la misma forma que esos dos. Cuando estaba lúcido, aprovechaba para pedirle que dejara de hacer eso, que se alejara de esos dos porque tan solo lo estaban arruinando, pero no me hacía caso. Es más, reaccionaba enojándose conmigo. Ahora sí, no tuve otra opción. Poco a poco empecé a alejarme de él, pero apenas se dio cuenta de eso, no me lo permitió. Y no habían días en los que no me pidiera que nos reuniéramos en tal lugar, ya sea para compartir unas cervezas o simplemente charlar. Hasta que llegó el día que tanto temía, ese que en un abrir y cerrar de ojos me convirtió en lo que una vez me prometí que jamás sería. No obstante, y sin siquiera imaginarlo, eso mismo fue lo que generó el infierno, en el que el verdadero mal comenzó a consumir nuestras vidas. Mi nombre es Luis Alfonso Herrera. Soy del sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Pasó más de 2 décadas cuando ocurrieron los eventos que les voy a narrar a continuación, cuyos frutos amargos aún guardo en la memoria, haciendo con su agrio sabor que mi vida aún siga siendo un tormento al recordar por todo lo que nos tocó padecer. Ahí estaba yo, sentado en la vereda de aquella oscura plaza, y mientras fumaba un cigarrillo miraba mi reloj, sabiendo que con cada segundo que pasaba se acercaba el momento. Me sentía ansioso, nervioso, y para serles sincero, también tenía miedo. Yo no quería hacer eso, pero ya no había marcha atrás. Había pactado mi destino con lo que mis padres nunca esperaron de mí, rompiendo sus corazones en la más turbia de las decepciones.
pude escuchar el sonido de la motocicleta a lo lejos. Un escalofrío intenso me invadió al reconocerlo. Sin duda alguna, era él, anunciando que la hora había llegado. Se estacionó justo enfrente de mí. Tan solo bastó mirarme a la cara para darse cuenta de cómo me sentía, y con un tono agresivo típico de él, me presionó al decirme aquellas palabras. ¿Pero qué? ¿Acaso estás loco? Ahora te vas a echar para atrás. Maldito cobarde. Ya deja de comportarte como un pobre infeliz, niño llorón. Vamos, súbete a la moto. La casa está vacía, así que este es el momento. Los otros se fueron detrás de ellos, así que les darán su merecido. A nosotros nos tocó hacer esta parte. Dale, levántate, cobarde, vamos. En cuestión de unos pocos minutos ya estábamos afuera de la casa. Las luces estaban encendidas, pero no dudaba en las palabras del pollo. A fin de cuentas, él era el experto. Cruzamos la reja saltando. Un perro comenzó a ladrar, pero lo tenían atado en el fondo de la propiedad. Rompimos el vidrio de una ventana lateral e ingresamos, para a continuación dividirnos y así comenzar a buscar por lo que habíamos ido. Sentí que mi alma se me salió del cuerpo cuando a los pocos minutos, al pasar por unas escaleras que conducían al piso superior, una anciana que venía bajando por ellas se quedó paralizada al verme. Me quedé estupefacto, mudo. Supuestamente nadie tendría que estar ahí, pero ahora había sido descubierto. Maldito momento en el que el pollo la vio también, pues él no reaccionó como yo. Se abalanzó sobre ella y la aprisionó con sus brazos, a la vez que la amenazaba con un arma en su cabeza. La anciana lloraba, pero no gritaba. Su lucidez la hizo saber que su vida corría peligro y que dependía de su silencio. La forcejeó para llevarla a una de las habitaciones del piso de arriba, y mientras la seguía amenazando, le preguntaba dónde estaba el dinero. Esa pobre mujer resultó ser la suegra del propietario. Es lo único que pude entender cuando, tartamudeando de miedo, ella habló. Le pedí al pollo que por favor dejara que yo me encargara y que él siguiera buscando. Ahora que lo pienso, debí haber quedado como el delincuente más tonto, pues mientras la amarraba a la cabecera de la cama y amordazaba su boca, le pedía disculpas, que nos perdonara y que no le haríamos daño. Minutos después, me reuní con el pollo, quien ya había encontrado el dinero, como así también la mercadería ilegal. Me acuerdo clarito cómo se me erizó la piel cuando, en tanto escapábamos a toda velocidad de ese lugar, le pregunté al pollo qué le harían Dylan y Moisés al resto de la familia, a lo cual me respondió que el día siguiente lo sabría. Toma, loco, vende y agárrate el dinero, esta es tu parte. Ellos habían quedado con la mercadería y con el dinero, pero ese viejo desgraciado ahora la pagó, y por su culpa también su familia. Y no te preocupes por la vieja, no va a decir nada. Así de pobrecita como la ves, ella también está involucrada. La dejamos viva para que todos sepan que con nosotros no se juega. El pollo me dijo eso mientras me entregaba unas joyas en la esquina de mi casa donde me dejó. Se despidió diciéndome que en la noche siguiente nos veríamos de nuevo, para así hacer un brindis para festejar lo que acabábamos de realizar. En la mañana, los periódicos hablaban de un matrimonio y sus 2 hijos fallecidos, hallados en un barranco al costado de una ruta. Mencionaron un ajuste de cuentas y que los culpables estaban siendo buscados. No sé describirles cómo me sentía en las horas posteriores. No quería ni asomarme a la ventana. ¿Y qué decirles de mis padres? No era capaz de mirarlos a los ojos. Por suerte el pollo no dio señales para juntarnos como dijo, lo que me dejó un poco más tranquilo. Los días pasaron, y con ellos mi suplicio daba inicio. Todo comenzó con un fuerte dolor de cabeza. Tomaba unas pastillas para combatirlo, lo que al principio me ayudaba, pero después ya no. Asimismo, empecé a dejar de comer como siempre, y surgieron problemas para dormir. Paralelamente a eso, el dolor se esparcía por todo mi cuerpo. Semanas después, mi deterioro ya era notable. Por obvias razones, mis padres ya se habían dado cuenta de que algo me pasaba, pero yo me negaba a abrir la boca para contarles. Sin embargo, cuando ya había bajado mucho de peso,
Contra mi voluntad, me llevaron a un médico para que me revisara, pero yo sabía que sería en vano, pues lo mío era psicológico. Era mi mente turbada lo que me estaba enfermando. El asunto empeoró cuando una tarde, al regresar de una de esas visitas a la clínica, antes de entrar a casa, alcancé a ver a Dylan parado en la esquina. Con su mirada fija en la mía, mientras sonreía, me hizo un gesto como diciéndome que me quedara callado. Evidentemente amenaza para que no hablara nada de lo que hicimos. No sabía qué hacer, me estaba volviendo loco, ni siquiera podía dormir, lo que me permitió empezar a escuchar extraños ruidos en los alrededores. Con mucho miedo, pensé que se trataba de alguno de ellos y que veían amenazarme de nuevo. Para colmo de males, hasta ese momento no había vuelto a ver al pollo, quien era el único que podía defenderme en ese caso. Pero no, comprendí que se trataba de algo más cuando ahora empecé a ver sombras en la casa y siempre en las noches, mayormente en mi habitación cuando me encontraba solo. Una madrugada, el dolor de mi cabeza empeoró de repente. Cuando hice el intento de levantarme para ir a buscar los medicamentos, algo me empujó hacia la cama de nuevo. Cada uno de mis sentidos se paralizaron cuando me percaté que se trataba de una mano, y pese al terror, lo quise corroborar, llevando las mías hacia mi cabeza. La escalofriante sensación aún la llevo tatuada en mis sentidos. Era una mano rugosa, huesuda, y que apenas la toqué, comenzó a presionar la cabeza con más violencia. Grité por ayuda, eso hizo que aquella cosa me liberara. No vi quién era, pues ni siquiera volteé a mirar, mientras salía corriendo de mi habitación. Esa noche acabé en el hospital, no solo por culpa del tremendo susto que me había dado, sino porque mi cuerpo ahora estaba mucho más débil que antes. Cuando regresé a casa, fue peor. Los medicamentos se hacían cada vez más inútiles, lo que provocó que mis padres se sintieran muy desesperados. Me acuerdo que mi madre me preguntaba constantemente si yo había hecho algo que pudiera haberme enfermado, si había comido o bebido algo en mal estado, e incluso me cuestionó si había consumido algún tipo de sustancia ilícita. Pero ni siquiera yo sabía lo que me estaba pasando, aunque tenía una ligera sospecha de que tal vez el pollo podría saberlo. Él siempre sabía todo. Mis padres se negaron en un principio, pero luego de insistirles tanto, aceptaron. Les pedía por favor que fueran a buscarlo, que por más que ellos no lo aceptaran, él era mi amigo y estaba preocupado por él, que necesitaba verlo para hablar. Pero por supuesto, sin mencionarles siquiera lo que había ocurrido aquella noche. Quedé perplejo cuando, luego de haber ido a buscarlo a su casa y regresar, me contaron que el pollo estaba preso, y al decirme desde hace cuándo, me sentí mucho peor. A él, la policía lo había detenido justamente al día siguiente de esa noche. Fue por eso que no volví a saber de él. Eso me hundió en un abismo de desesperanza. Llegué incluso a pensar que mi vida acabaría de esa forma. No obstante, un haz de luz iluminó mi vida cuando una mañana mi padre trajo a casa a un curandero. Quedé petrificado cuando éste nos dijo que yo estaba siendo víctima de brujería, entre otras cosas. Me preguntó si había tenido problemas con alguien y si estaba presenciando fenómenos paranormales. Recién entonces comprendí todo. No era mi mente lo que me estaba causando eso. Era el karma cobrándome factura por haber hecho lo que no debía. El curandero prometió ayudarme, pero para eso dijo que requería saber algo más. Les pidió a mis padres que nos dejaran solos por unos minutos, y cuando estuvimos los dos, me lanzó a quemarropa aquella pregunta. Desde ese momento me convencí de que en verdad los brujos existen, no solo porque él supo que yo había robado a alguien cosas de valor, sino porque, luego de confesarle todo, concluyó que esa anciana que yo dejé amarrada a la cabecera de su cama aquella noche era quien me estaba haciendo el trabajo. Esa vez recordé las palabras del pollo, cuando me dijo que esa anciana estaba involucrada con lo que hacía su familia. Ya no había dudas de eso, pero nunca sospeché de que también sería una bruja. Entregué las joyas al curandero y este se las llevó. Supongo que se las devolvió,
aunque nunca le pregunté cómo lo hizo. Lo cierto es que poco a poco comencé a recuperar la salud, conforme él iba haciendo sus trabajos conmigo. Ni bien me sentí capaz de caminar, no quise desaprovechar la oportunidad. Había algo que tenía que hacer, algo que debía saber. Si yo estuve siendo embrujado, seguro los demás también, lo cual incluía a mi amigo, el pollo. Fue una tarde en la que quedé solo y salí. Llegué a la cárcel en un taxi y me hice pasar por un familiar para poder verlo. Y ahora que lo pienso, esa fue la mejor decisión, más impredecible, que nunca olvidaré. Llegó a la sala de visitas, ayudado por 2 guardias. Estaba flaco, pálido, apenas podía mantenerse en pie. Se sentó frente a mí con esa débil y gran sonrisa, misma que dibujó en su rostro apenas me vio ahí y supo que venía a verlo. La conversación solo duró unos pocos minutos. Su destrozada salud no le permitió continuar ahí conmigo. No obstante, por más breve que haya sido ese tiempo, es el más valioso que conservo en mi vida. Por primera vez lo vi tener ese gesto de bondad. Tomó mi mano y la presionó con las pocas fuerzas que tenía, para que, con lágrimas en sus ojos, me pedía perdón por todo lo malo que hizo y me obligó a hacer. Y así, sin poder retener mis lágrimas, yo también comencé a llorar. Agregó aquellas palabras que calaron lo más profundo de mi alma, a las cuales llevo guardadas en el baúl de los recuerdos más preciados para mí. Debí haber seguido tus consejos, pero gracias. Gracias por haber sido mi amigo. Gracias por haber sido el único que no me abandonó y que me hizo sentir que yo soy valioso. Lamentablemente nada pude hacer por él. Ya fue demasiado tarde. Mi querido amigo falleció días después. Luego de unos meses, supe que Dylan y Moisés tuvieron el mismo destino, solo que a ellos les fue peor. Hallaron sus cuerpos atados a un árbol de un monte. Fallecieron siendo devorados por los cerdos salvajes cuando aún estaban con vida. Crímenes a los que irónicamente consideraron también como un ajuste de cuentas. Mis padres supieron lo que yo hice muchos años después, cuando sentí que ya era el momento de decírselos. Nunca supe si me guardaron rencor por ello, aunque la decepción en sus rostros permaneció por varios años. Hoy en día ya no están, pero llevo una vida de la que seguro estarán orgullosos. Y en cuanto a lo que fue la amistad que tuve con mi querido amigo, el pollo, no hay viernes en la que no vaya al cementerio para dejarle unas flores y limpiar su tumba, ya que nadie más lo hace. Ahí, sentado frente a él, contemplo su lápida en tanto pienso en la vida y cómo es posible que detrás de un delincuente nadie vea que puede existir un ser humano sufriente, que pide a gritos no ser despreciado y que tenga a flor de piel las esperanzas de algún día ser apreciado. Y me emociona hasta las lágrimas, más todavía cuando debo asumir que un perverso karma sea quien se lo haya llevado. Pasaron muchos meses para poder atreverme a contar esta historia que me sucedió hace un par de años y de la cual aún vivo con las terribles consecuencias. Mi nombre es Sofía y actualmente tengo 25 años. Esta historia ocurrió cuando yo tenía 21 años de edad, poco después de que mis padres se separaron. Como siempre fui una hija de familia, nunca me dejaron trabajar. Mi padre siempre nos dio todo lo que nosotros requeríamos, por lo que yo jamás tuve necesidad de trabajar o resolver problemas económicos. Lamentablemente ahora mi madre y yo tuvimos que empezar a trabajar para solventar los gastos de la casa. Dejé la universidad pues ya no pude pagarla, a pesar de que ya estaba a punto de terminar la carrera. Así que conseguí un trabajo en un supermercado cerca de mi domicilio. Varios meses después de haber entrado a trabajar, conocí al jefe del departamento de abarrotes. Su nombre era Octavio, un hombre muy simpático y guapo, el cual desde el principio me llamó mucho la atención. Él se dio cuenta de eso, pues siempre que podía me buscaba para sonrojarme
y ponerme nerviosa. Poco a poco se fue acercando a mí, hasta que un día, después de varias semanas, me invitó a salir, y después de algunos meses nos hicimos novios. Para mí, era la mejor relación del mundo, pues nunca me dejaron tener novio, y a pesar de que sí los tuve a escondidas, nunca duré más de 3 o 4 semanas. Yo me sentía completamente feliz y enamorada de él. Cierto día, un compañero del trabajo realizó una fiesta en su casa. Yo estaba contenta, pues nunca antes había ido a una fiesta de adultos. Después de un par de horas de convivir, tomar y bailar, me dijo que deseaba que fuéramos a un lugar más cómodo. Yo no sabía a qué se refería, pero al final acepté y me llevó a un hotel, en el cual entregué mi cuerpo y mi virginidad. Algunos días después, Octavio empezó a cambiar conmigo. Era muy distante y lo veía distraído. Le pedí que me dijera qué pasaba, pero siempre me daba pretextos para ya no estar conmigo. Cierto día, una compañera de la tienda me dijo que tuviera mucho cuidado con él, pues era bien sabido que Octavio era un mujeriego y que varias chicas de la tienda ya habían sido sus novias, a pesar de que él estaba casado. Cuando escuché eso, mi corazón se partió en dos. Rápidamente fui con Octavio y le pedí una explicación. Con mucho descaro, me dijo que sí, era casado, pero que se había separado hace varias semanas y que lo nuestro había empezado cuando él ya no tenía pareja, pero que ahora su esposa había regresado a pedirle una oportunidad y que él no sabía qué hacer. Yo, muy molesta, le pedí que se alejara de mí, pero ya no me sentía capaz de seguir viviendo sin él, pues lo amaba mucho. Días después, le pedí que habláramos y que lo perdonaría por haberme ocultado su pasado. Me dijo que quería seguir conmigo a escondidas de su esposa hasta que reuniera el valor de separarse de ella. Y yo, como una ciega tonta, le creí y fui su amante varios meses más. Cierto día, su esposa se enteró de lo nuestro y fue a la tienda a hacerme un escándalo. Me golpeó y me insultó enfrente de todos. Al cabo de un par de días, él me pidió que termináramos, pues quería retomar la relación con su esposa por el bien de su hijo y su salud mental. A pesar de que le rogué y le supliqué que no me dejara, su decisión ya estaba tomada y me convertí en la persona más infeliz del mundo. Así transcurrieron las semanas, hasta que un día mi madre me pidió que la acompañara al centro de la ciudad a comprar unas cosas para vender. Pasamos por el barrio de la Merced y vi un letrero que me llamó mucho la atención. Era un consultorio de una especie de bruja que decía que podía hacer los mejores amarres cubanos que existían. Le pedí a mi madre que me esperara un momento, ya que quería comprar unas cosas. Regresé al local e ingresé para preguntar. La señora me comentó que podía ayudarme a recuperar el amor de Octavio y hacer que se olvidara de su esposa para que fuera mío completamente. Me dio unas hierbas raras, algunas veladoras, inciensos e imágenes para hacer un ritual, en lo cual tenía que reforzar con preparaciones que él tenía que consumir para que cayera rendido a mis pies. Yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recuperar el amor de Octavio, así que compré todo lo necesario. Al llegar a casa, realicé un par de preparaciones e infusiones para dárselas a comer a Octavio. Al día siguiente, fui al trabajo como todos los demás. Me acerqué a él para saludarlo y pedirle que habláramos. Al principio no quiso, pero lo convencí de que me escuchara. Quedamos de vernos a la hora de la comida, por lo que procuré salir un par de minutos antes para colocar un par de hierbas molidas sobre la comida. Vertí un poco del té en el agua, hice un par de oraciones y esperé a que llegara. Cuando se presentó conmigo, le ofrecí de comer y al principio no quiso, pero después de unos minutos, aceptó lo que le había preparado. Hablamos por casi una hora sobre nuestra separación. Le dije que lo amaba mucho y que si algún día se separaba, yo estaría para él y que lo estaría toda la vida. Finalmente, sin que se diera cuenta, tomé un par de sus cabellos y los guardé. Cuando llegué a mi casa,
Tomé las veladoras, leí el ritual que me había dicho la señora, guardé sus cabellos en una de las imágenes e hice el ritual tal como me había indicado. Ahora solo quedaba esperar. Pasaron un par de días, pero yo no notaba ningún cambio. Seguía sin fijarse en mí. Volví a ir con la bruja en el barrio de la Merced y le comenté que no había funcionado el ritual y que requería algo mucho más fuerte. Casualmente llevaba los cabellos de Octavio, pues imaginé que me los iba a pedir. Un par de fotografías y objetos que eran de él, que me había regalado cuando éramos novios. Me dijo que ella haría una brujería, la cual podía ser catastrófica para él, pero que con eso era 100% seguro que Octavio sería mío para toda la vida. A mí no me importaron las consecuencias, pues lo que más anhelaba era estar con él a como diera lugar. Finalmente hizo un ritual que hasta la fecha desconozco cómo se llame. Rezó algunas oraciones y preparó una pócima color verde, la cual tenía un aroma muy fuerte, y me dijo que él tenía que tomar de ese brebaje en no más de 12 horas, ya que si no perdería su poder y con eso, él caería a mis pies. Me fui a mi casa a preparar más comida para que él pudiera comer de esa pócima. A la mañana siguiente, en nuestra hora de comida, le serví un plato, el cual al principio no le agradó el sabor amargo, pero lo convencí de que era una preparación nueva, y finalmente se comió todo. Esa tarde nos despedimos con un abrazo de amistad. Él se fue a su casa con su mujer y yo a la mía con mi madre. En la madrugada escuché un par de gritos que provenían de la calle. Me asomé por mi ventana y alcancé a ver a Octavio caminando como si fuera un zombi y pronunciando mi nombre. Rápidamente salí a la calle para recibir el amor de mi vida, pero cuando lo vi, me llené de temor. Su mirada era diferente, su voz era distinta, y en su rostro se podía ver algo de maldad. Le pregunté qué le pasaba, y me contestó con una voz muy diferente que él no era Octavio. Era un enviado de Yemayá, y que venía a poner a Octavio a mis pies. Por un momento me quedé impresionada, pero al final ya sabía a qué se refería. Le pregunté qué tenía que hacer a partir de ahora, y me respondió que yo había pedido estar toda la vida con él, y que a partir de ese día yo tenía que cuidarlo, amarlo y protegerlo para siempre, pues era un compromiso el cual yo había solicitado, y en caso de romperlo, pagaría con mi propia vida. Después de unos segundos de meditarlo, le respondí que estaba dispuesta a todo con tal de estar con Octavio. Finalmente se despidió de mí, diciéndome que tenía que hacerme cargo de los compromisos maritales de Octavio, pues él ya no podría hacerlo más por estar rendido a mis pies. De pronto, el cuerpo de Octavio cayó al piso. Sus ojos y la voz regresaron a la normalidad. Como pude, arrastré a Octavio hasta el interior de la casa, lo acosté en el sillón y lo acobijé como si fuera un niño. Finalmente el amor de mi vida había regresado a mis brazos. Al día siguiente Octavio despertó y se quedó inmóvil en el sillón. Cuando le pregunté qué había pasado, dijo que él estaba en su casa, pero de un momento a otro sintió una fuerte sensación de estar conmigo. Salió de su casa y caminó hacia la mía, que en su interior escuchaba voces que le decían que tenía que estar conmigo a como diera lugar. Después no recuerda qué fue lo que ocurrió, para finalmente despertar en mi casa. Cuando despertó mi madre, le comenté que él era mi novio y que se quedaría conmigo para apoyarnos con los gastos. Al principio no quiso aceptarlo, pero al final ya estaba ahí y tuvo que aceptar y respetar mis decisiones de adulta. Un día, como cualquier otro en el trabajo, acudió la que era su esposa a buscarlo y exigir una explicación. Yo salí rápidamente para defenderlo y decirle que él ya no quería estar con ella, y le di los golpes que ella me había dado cuando la conocí. Después de unos minutos de discusión, se retiró diciendo que no quería volver a saber nada de él, ni mucho menos de mí. Con el pasar de los días,
Ya había entendido cómo funcionaban las cosas. Literalmente Octavio era capaz de hacer lo que yo le pidiera sin cuestionar. Y debo confesar que abusé un poco de la situación, pues hice que fuera grosero con su esposa e hijo para que se olvidaran por completo de él. También logré que se alejara de sus padres y hermanos, pues solo lo quería para mí. Y también, por supuesto, conseguí que me diera muchas horas de pasión en la cama. Lamentablemente, no fue para siempre. Cierta madrugada noté que él no estaba a mi lado. Me levanté de la cama y fue que lo encontré en el baño. Ahí estaba llorando Octavio como si fuera un niño. Tenía una fotografía de su esposa y su hijo. Al parecer él seguía recordándolos. Muy enojada le arrebaté la fotografía y le exigí que se olvidara de ellos. Él simplemente lloraba y me pedía que le diera la oportunidad de verlos, aunque sea una vez más, a lo que evidentemente me negué. Pensé que el embrujo estaba perdiendo efecto, por lo que decidí buscar el brebaje que me había preparado la bruja. Le di a beber un poco más y se quedó dormido. A otro día, despertó con un mal aspecto. Al parecer, algo le había hecho daño, pues vomitaba y se quejaba del estómago. Me espanté mucho y decidí llevarlo a un hospital. Él se estaba muriendo de dolor, vomitaba cosas negras, líquido rojo como sangre coagulada y algo que parecían ser lombrices pequeñas de color amarillo. En el hospital me dijeron que estaba muy enfermo y que podría morir. Al parecer había sido envenenado. Al cabo de varios días, finalmente salió del hospital. Los doctores me dijeron que iba a necesitar cuidados de por vida, pero que con mucha ayuda y terapia, tal vez podría ser un hombre normal. Con el paso de las semanas, Octavio ya no era el mismo. No mostraba señales de mejoría. Su estado era como de un vegetal. En mi interior, yo sabía que posiblemente era producto de la brujería que me dio la señora. Así que decidí ir a buscarla y pedirle ayuda por lo ocurrido. Al llegar a su consultorio, me dijo que ella nada podía hacer, pues al final yo había obtenido lo que quería, que él estuviera conmigo para siempre. Le dije que así no era el trato, y que requería a mi hombre de vuelta. Ella solo sonrió, y en un segundo, sus ojos cambiaron de color, se pusieron completamente en blanco. Su voz se hizo grave, su piel se hizo gruesa y áspera. Dio un golpe en la mesa y me dijo: «Soy el enviado de Yemayá, y no te atrevas a jugar con mi tiempo. Tú pediste que ese hombre estuviera a tus pies y finalmente lo conseguiste. Si quieres romper el trato, solamente la muerte podrá liberarte de él». Con mucho miedo le respondí que yo quería a Octavio a mi lado, pero no como un bulto, que no pudiera valerse por sí mismo, y que ese no era el acuerdo. De pronto, una sensación terrible de dolor se apoderó de mi cuerpo. Mis piernas no me pudieron sostener, así que caí al suelo. Tenía mucho dolor en todo mi cuerpo, por lo que comencé a gritar de agonía. Aquella mujer poseída me miraba fijamente, hasta que de nuevo volvió a dirigirme las palabras. «Si quieres liberarte de él, tu muerte es la única que puede liberarte de ese peso. Si estás dispuesta, puedes sacrificarte para que él vaya con su familia y tú te libres para siempre de él». Yo seguía en el piso llorando de dolor, pues sentía en cada centímetro de mi piel un terrible dolor que me dejaba sin palabras. No había mucho que pensar, no estaba dispuesta a morir para que él se fuera con su familia y dejara a mi madre sola. Finalmente, le dije que me quedaría con Octavio el resto de mi vida. Al decirle mi decisión, la mujer regresó a la normalidad y yo pude ver cómo mi piel regresaba lentamente a su color normal y mis dolores desaparecían. Decidí regresar a mi casa y asumir las consecuencias de lo que había pedido. Actualmente han pasado 4 años desde aquella situación. Octavio sigue conmigo, pero su salud ya no es la misma. Desde entonces, él está como en estado de coma. Solo come de vez en cuando, no camina, habla lo más mínimo, llora todo el tiempo, pero no explica el motivo. A veces
se hace del baño en los pantalones y evidentemente como hombre tampoco funciona. Su familia ya no lo busca más y mi madre finalmente decidió correrme de la casa. Acepto que todo fue mi culpa por pedir y exigir algo que no era para mí, por cegarme y creer que el amor sería para siempre. Ahora estoy condenada toda la vida a un hombre que es un bulto y del cual no puedo separarme a menos que desee morir. Gracias por escuchar mi historia y espero que esto sirva para todos y que sepan que el amor no se adquiere con una brujería. Ludopatía es una enfermedad que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos de jugar apostando dinero. Ludópata, persona que siente el irresistible deseo o impulso de participar en los juegos de azar y que, a pesar de los prejuicios que le causa esta conducta, continúa haciéndolo. Sí, lo sé, quizás un modo un poco absurdo de comenzar mi relato, al darles las definiciones de estos dos términos que de seguro todos ustedes ya conocen. No obstante, para mí, cada vez que leo o escucho a alguien dar esas definiciones, siento un ligero escalofrío que escarba en lo más profundo de mis recuerdos. La razón es cruda. Yo fui testigo en carne propia de lo que esta enfermedad es capaz de ocasionar en la vida de una persona. Y más aún se palpita el sufrimiento que esto causa cuando el afectado es un ser amado. Imaginen entonces cómo se sentiría que detrás de todo esto se esconda un origen 1000 veces más turbio que el vicio en sí. Adolfo, mi padre, fue lo que se describe como un ludópata, pero antes él no era así. De repente, y de un día para el otro, comenzó a gastar el dinero en el único casino que había en la ciudad. En un principio, nadie en la casa le prestó mucha atención a ello, pues él solía reunirse con sus compañeros de trabajo ocasionalmente, ya sea para compartir un asado o simplemente beber unas cervezas, pero siempre lo hacía en nuestra casa o en la de alguno de sus amigos. Lo cierto es que, cuando aquella madrugada de sábado llegó a casa oliendo alcohol y feliz, al preguntarle de dónde venía tan contento, y nos respondió que del casino, para nosotros no fue otra cosa más que un momento de risas. Lo tomamos con un poco de seriedad, cuando a las 2 semanas nos dijo que una vez más venía de ahí, pues tal cual les dije, eso no era algo propio de él. Sin embargo, lo justificaba diciendo que solo se trataba de una tontería, un nuevo pasatiempo para él y los muchachos. Pero cuando ese acto se repitió una tercera vez y otra más, comprendimos que ya era el momento de considerarlo con preocupación y hablar seriamente con él. Mi nombre es Félix Francisco Cabañez. Soy de una pequeña ciudad ubicada en una provincia de Argentina. Fue hace mucho cuando vivimos este suplicio, mismo que les compartiré a continuación. Ya dejen de fastidiarme. ¿Cómo que eso me hará mal? Yo sé muy bien lo que hago, y tampoco gasto mucho dinero como para que me estén reclamando. ¿Acaso les falta algo? ¿Acaso no pago los impuestos, las deudas? ¿Acaso les falta un plato de comida en la mesa? Claro que no. Ven, tan solo se están preocupando en vano. Les vuelvo a repetir, es solo una distracción que tenemos con los muchachos, y para que dejen de estar molestándome, les diré a ellos que mejor ya dejemos de ir. Nos dijo aquella noche, cuando una vez más llegó del casino y aprovechamos para hablar con él. Me parece muy bien, Adolfo. Sé que para ustedes es algo sin importancia, pero tengan en cuenta que eso es muy peligroso cuando no se tiene control, le advirtió mamá. Ya no volvimos a decirle más, y ahí terminó el tema. Junto a mis hermanos, Pedro y Diego, quienes son mayores que yo, nos quedamos haciéndole compañía mientras papá terminaba una cerveza para recién irse a dormir. Se puede decir que los días siguieron pasando con normalidad,
Me refiero a que él no volvió a visitar ese lugar, que no hacía otra cosa que quitarle dinero. No obstante, comenzamos a notar ciertos detalles en él que nos hizo caer en cuenta que algo le estaba pasando. Estaba más activo con respecto a su trabajo, salía más temprano de casa y regresaba más tarde de lo normal. Asimismo, empezó a retraerse y poco a poco dejó de ser ese hombre bromista y risueño que mantenía un ambiente alegre en la casa. No solo mi madre lo encaró, también mis hermanos y yo lo hicimos, y su respuesta fue la misma para todos: que no le pasaba nada, que se sentía cansado y nada más, que por favor dejáramos de molestarlo. Fue una noche en la que estábamos reunidos en la mesa cenando. Dentro de todo, lo notamos un poco mejor. Al menos estaba haciendo bromas y reía como antes. Pero de la nada, borró su sonrisa e hizo silencio, para a continuación quedarse con la mirada dirigida hacia la nada, y segundos después, caer desmayado sobre el suelo. El médico que lo atendió esa noche en el hospital dijo que no tenía nada grave, que tal vez su desmayo se debió a una baja de presión y no a otra cosa. Nos recomendó que lo cuidáramos más con el tema de la alimentación, ya que también lo había notado un poco anémico. En ese aspecto tenía razón. Últimamente ya no estaba comiendo como antes. Cuando mi madre quería servirle más comida a su plato, él lo rechazaba diciendo que ya estaba satisfecho. En cuestión de días, empezó a pasar casi todo el día fuera de la casa. Al regresar, ni siquiera quería compartir un rato con nosotros. Se daba un baño y se acostaba a dormir sin cenar. Diego, quien siendo el más grande de nosotros, con sus 26 años de edad en ese entonces, le dijo a mamá que estaba pensando en ir a la carpintería donde nuestro padre trabajaba, para así hablar con su jefe y compañeros, con la intención de preguntarles si tenían alguna idea de lo que le estaba pasando. Ella estuvo de acuerdo, así que cuando pasaron 2 días y aprovechando que nosotros la habíamos llevado al hospital por una recaída, sin decirle nada, Diego se fue a ese lugar para tratar de reunir información y de paso justificar la ausencia de esa jornada. Recuerdo clarito el momento en el que llegamos a casa y vimos a Diego esperándonos. En su rostro había decepción, enojo, malestar. Ni siquiera le importó que nuestro padre se sintiera débil, que estuviera pálido, y al instante inició el reclamo frente a nosotros, dándonos a conocer aquello que nos dejó pasmados. Ya basta, deja de mentir, papá. En la carpintería me contaron todo. Tus compañeros y tú fueron una sola vez al casino. Todas las demás veces fuiste por tu cuenta. Es más, ellos también te aconsejaron como nosotros, diciéndote que ya no gastes más dinero en eso. En las últimas semanas, ni siquiera fuiste a trabajar. Te la pasas metido en ese maldito lugar todo el día. Ya no quieres comer, porque seguro estás pensando todo el tiempo en eso. Dinos ahora mismo frente a todos, ¿de dónde sacas dinero para gastar en el casino si ya no vas a trabajar? Un mudo silencio se apoderó del entorno. Vi clarito cuando los ojos de mamá comenzaron a humedecerse, y en tanto estos, ahora, empezaban a derramar lágrimas, se apresuró a dirigirse a su habitación para volver segundos después, pero ya no pudiendo contener sus lágrimas. En sus manos tenía una cartera color negra. Todos en la casa la conocíamos, y era donde mamá guardaba los ahorros destinados para cosas importantes. Solo sacó un billete de ahí y mirando fijamente a mi padre, le preguntó el cómo fue capaz de hacerlo, cómo fue capaz de sacar ese dinero para gastarlo en su maldito vicio. Y el mismo silencio permaneció así por horas. Lo único que lo interrumpía eran los sollozos de mi madre tirada en su cama. Papá se quedó sentado en el sillón de la sala, tal vez porque la vergüenza que sentía, no tan solo al habernos mentido, sino también al destruir la confianza que le teníamos. Es un ludópata, eso es una enfermedad. Papá está enfermo, no tenemos que ser tan crueles con él. Nos necesita, debemos ayudarlo.
Le dije a Pedro, con quien yo compartía la habitación, pero ni siquiera me respondió. Tan solo se limitó a mirarme a los ojos por unos instantes, para a continuación darse la media vuelta y tratar de dormir. Esa mañana nos despertó el grito de mamá desde la sala. Al llegar, sentí que se me congelaba el alma. Papá estaba desmayado otra vez, pero su pecho estaba empapado de rojo, como si hubiera vomitado su propio líquido hemático. Días tristes prosiguieron a aquel día, noches oscuras y de silencios, grotescos momentos de agobio y de pensamientos sin direcciones fijas. En tanto los doctores trataban de determinar qué es lo que le estaba pasando a mi padre, su mala salud iba acabando con sus fuerzas más y más. Jamás podré sacar de mi mente cuando aquella noche, al regresar del trabajo, me encontré con Diego en el camino, por lo que ambos llegamos a la casa al mismo tiempo, para así quedarnos petrificados al presenciar aquella escena. Papá estaba sentado sobre el sillón. En un costado estaba mamá y en el otro estaba Pedro. Ambos sostenían a mi padre, quien, con lágrimas en sus ojos, intentaba librarse, pidiéndoles que lo dejaran ir, que solo sería por un momento y nada más, que ya no podía soportar estar sin hacerlo. Lo que papá quería, y aunque suene increíble lo que les voy a decir, era ir al casino, porque según él, algo en su interior le estaba obligando a asistir, y no estaría en paz hasta lograrlo. Gracias a Dios, Diego siempre fue un hombre directo. Sin dudarlo ni un instante, corrió hasta su habitación y trajo consigo un medicamento, el cual le dieron los doctores para mi padre, por si había alguna emergencia, mismo que no solo le calmaría el dolor, sino que también lo haría dormir. El calmante no tardó en hacer efecto y papá se durmió. Ahora solo nos quedaba consolar a nuestra madre, que no paraba de llorar desconsoladamente. ¿Brujería? ¿Pero qué tontería estás diciendo? ¿Cómo es que alguien puede hacer brujería para que una persona vaya al casino? ¿Acaso estás loco?, cuestionó Diego. ¿Pero qué te sucede? El loco eres tú. ¿Acaso nunca oíste hablar de eso? Todos los empresarios acuden a la brujería para que les vaya bien en sus negocios. Peor todavía, algunos hasta hacen pacto con el demonio para ganar más dinero. Es lógico que un casino quiera tener cada vez más clientes. No sería raro que ellos usen la brujería también. Aparte, nunca entraste ahí. ¿No viste las caras de las personas que acuden? Todos parecen tener cara de tontos, mientras juegan en las máquinas o en las mesas, le reclamó Pedro. A ver, ¿cómo es eso de que tú viste sus caras? ¿Acaso vas al casino tú también? ¿Eres tonto o qué te sucede?, agregó Diego. No digas tonterías, solo fui una vez, en esos días en los que papá escapaba para ir. Mamá me envió y no se equivocó. Ahí lo encontré gastando el poco dinero que encontró aquí, culminó Pedro. Esa noche nos quedamos los tres buscando una solución al problema. Pedro tenía razón, lo de la brujería podía ser una posibilidad, ya que explicaría el mal que papá estaba padeciendo. Sin embargo, aún habían cabos sueltos. Que el dueño del casino usara brujería para que la gente volviera tenía sentido, pero el punto es que a nuestro padre le estaba arrebatando la vida. Fue un poco raro tomar aquella decisión, pero en conjunto decidimos ir los tres a ese lugar para inspeccionarlo. Fuimos de mañana y quedamos desconcertados al ver que había mucha gente, como si para ese vicio no hubiera horario. Ni Pedro ni yo nos dimos cuenta de nada, pero Diego sí. Lo único que alcancé a notar fue cuando él pronunció aquel nombre, el que para mí era totalmente desconocido. Nos pidió que saliéramos de ahí de inmediato, y mientras íbamos rumbo a casa, no dejaba de pronunciar lo mismo. Fue ella, de seguro fue ella. Ella le está haciendo brujería a papá. Nos dejó con la incertidumbre durante todo ese tiempo. Ni siquiera mamá se lo quiso decir. Días después, llevó a una señora que pertenecía a un pueblo vecino, y al verla comenzar a hacer esos ritos a papá,
No hizo falta preguntar nada para saber que era una curandera. El sol volvió a brillar para nosotros cuando semanas después nuestro padre empezó a recuperarse. Recuerdo que en ocasiones vomitaba un líquido verdoso, espeso, sumamente nauseabundo. Cuando le pregunté a la curandera al respecto, ella nos dijo que no nos preocupáramos, porque gracias a que él estaba arrojando esa pestilencia es que se estaba curando, ya que a través de eso le habían hecho el trabajo. Tuvo que pasar más de 1 mes y medio para escuchar a mi padre volver a reír. Mi madre se emocionaba hasta las lágrimas, lo que provocaba que él repitiera una y otra vez que lo perdonara. Fue Juliana, mamá, fue Juliana. Esa loca es la que le hizo esto a papá. Yo la vi cuando fuimos al casino. Ella trabaja ahí. La vi sirviendo bebidas a los presentes. Cuando aquella noche Diego le dijo eso a nuestra madre, automáticamente se me vino a la mente esa hermosa mujer que sobresalía de las demás. Tal como lo dijo mi hermano, ella repartía bebidas a las personas que jugaban. No obstante, eso no fue lo único que recordé, ya que algo más vino a mi mente, algo que me hizo sentir escalofríos de pies a cabeza. Le dije a Diego que ya había visto esa mujer antes, precisamente en los tiempos en los que papá empezaba a empeorar. Iba abrazada con el señor Omar, quien era uno de los muchachos que trabajaba con nuestro padre en la carpintería. Cabe mencionar que él no estaba con nosotros en ese momento. Había salido al supermercado junto a Pedro. Cuando regresaron, y como si se tratara de una conversación normal, Diego le preguntó a papá quién de sus compañeros tuvo la idea de ir al casino aquella primera noche. Su respuesta nos dejó helados. En efecto, fue el señor Omar. Julián era una mujer con quien papá tuvo una relación pasajera. Semanas después de haber terminado, conoció a mamá. Se hicieron novios y desde entonces no se dejaron nunca. Diego sabía eso porque él se lo contó cuando en una oportunidad, siendo niño, lo llevó al parque de diversiones y la vio. Pero claro, papá lo hizo solamente para hacer alarde de sí mismo, típico bromista, sin saber que años más tarde, aquella mujer volvería a involucrarse en su vida, pero ahora de un modo oculto y siniestro. Concluimos que fue ella quien le dio esa bebida que contenía el trabajo, y quién sabe, tal vez usó también alguna foto que conservó de él. De lo que no nos quedan dudas es que la relación no terminó bien, como mi padre pensaba. Algo de rencor tuvo que haber quedado en ella. O quién sabe, tal vez fue la envidia de alguien más quien estuvo involucrada, la del señor Omar, ese compañero a quien tantas veces papá trajo a casa y a quien siempre recibimos muy bien, ya que lo considerábamos como un amigo. Qué pequeño es el mundo, pues un día te despides de una persona y tiempo después vuelves a saber de ella, refugiada en los brazos de otro hombre, quien casualmente también te desea el mal. En definitiva, nunca le contamos lo que realmente creemos que pasó, ya que papá también tiene su carácter y hubiera buscado vengarse tanto de él como de ella. Lo convencimos para que mejor consiguiera otro trabajo, con la excusa de que, al haber recibido una nueva oportunidad para vivir, sería mejor comenzar desde cero. Ludopatía. Tengan cuidado. No todo es psicológico, no todo es enfermedad, no todo es vicio. Jamás olviden tener presente que detrás de todo esto puede existir un trabajo de brujería que se va gestando día a día y en el más oscuro de los silencios. Gracias por compartir mi historia. Fue una de esas tantas tardes en la que papá solía llevarme al centro. Yo tenía unos 7 años de edad en ese entonces, y como mis 3 hermanas ya superaban los 15, se puede decir que yo era la consentida. Caminábamos por la calle, mientras mi padre me tenía tomada una de mis manos, con la otra yo sostenía el helado, el cual iba disfrutando gustosamente.
Desde una cierta distancia la vi. Era una mujer, nunca la había visto antes, pero por el modo en el que ella nos venía mirando, me dio a entender que sí nos conocía. Lamentablemente no me equivoqué, y al parecer no tan solo nos conocía, sino que también le caíamos mal. Pues apenas estuvo a unos pocos metros de nosotros, sin ninguna clase de escrúpulos, comenzó a ocasionar aquel altercado. Comprendí que ya fue demasiado tarde cuando mi padre la reconoció, eso debido a que recién detuvo la marcha cuando la escuchó gritar insultos estando ya cerca. Pero no lo puedo juzgar. En esos tiempos él ya estaba enfermo y cuyo mal le había afectado su visión. Me quedé paralizada del miedo, asustada, sin saber qué hacer. Las personas que pasaban cerca tampoco hacían nada, ya que tan solo pasaban por nuestro lado contemplando la vergonzosa escena. Por favor, no lo hagas. Aquí no. Estoy con mi pequeña. Ten un poco de respeto. Atinó a pedirle mi padre. Sus palabras garantizaron de que él ya la había visto antes y al parecer conocía a la perfección a esa mujer, sobre todo de lo que era capaz de hacer, dándome a entender que tampoco fue la primera vez. Siguió pidiéndole que se detuviera, que dejara de insultarlo, a la vez que me abrazaba e intentaba desviarme del camino para así evadirla, pero ella no lo permitió, e inclusive nos persiguió por varios metros, siempre gritando insultos y maldiciones hacia mi padre. En un momento dado, comencé a llorar por la misma situación, siendo en ese momento cuando mi padre me alzó en sus brazos con las pocas fuerzas que tenía. Sentía sus brazos temblar, y mientras me pedía que no llorara, que ya nos íbamos a casa, por fin aquella irascible mujer nos dejó en paz. Cuando llegamos a casa, él no pudo ocultar lo que nos había pasado, pues yo aún no paraba de llorar. Escuché clarito cuando mi padre mencionó el nombre de una mujer, y al decirle a mi madre que se trató de esta, comprendí que correspondía a la que poco antes acababa de hacernos pasar por ese difícil momento. Horas más tarde, ya me encontraba en mi habitación lista para dormir, pero no podía. Desde allí escuchaba a mi madre platicar con mis hermanas, hablando sobre lo que había sucedido. Es una desgraciada, ni siquiera se merece que papá le tenga lástima. Te lo vuelvo a pedir, por favor, mamá, deja que yo me encargue de ella. Haré que reciba su merecido. Pagará el doble de lo que le está haciendo sufrir a papá, porque es ella, nadie más que ella. Esa maldita vieja le está haciendo todo esto. Escuché decir a Paola: no, hija, por favor no. Una vez más te lo pido por Dios. Ni tú ni tus hermanas deben hacer eso. Piensen en su padre y en mí. Nosotros sufriremos mucho si algún día las vemos convertidas en alguien como esa mujer. Sean pacientes, recen mucho. Hoy más que nunca su padre nos requiere fuertes a todas, respondió mamá. Paola era mi hermana mayor, de unos 25 años de edad en esos tiempos. Ciertamente era la que poseía un carácter fuerte, al menos entre todos nosotros que formábamos parte de esa familia. La plática fue solo entre mi madre y ellas, ya que papá no lo escuché hablar, y por otro lado, a esas horas, él ya estaría acostado en su cama durmiendo, puesto que ese era uno de los efectos que le provocaban los medicamentos que consumía. La vida de nuestro padre se fue acabando poco a poco. Dejó este mundo una madrugada del mes de abril del año 2002, con su cuerpo demacrado, ciego, sordo y con decenas de llagas malolientes por todo su cuerpo. Jamás pude sacar ese recuerdo de mi mente. Para mí fue la noche más oscura y cruel de mi vida. Sin embargo, me sostenía el amor de mis hermanas y el de nuestra madre, quien a partir de ese momento cargó sobre sí todo el peso que conlleva seguir cuidándonos sola. Nunca más volví a ver a esa mujer. Luego de que pasaron varios años del fallecimiento de mi padre, parecía que ya todos se habían olvidado de ella. Nuestra madre dejó este mundo varios años después, cuando mis 3 hermanas ya habían formado cada quien sus familias, y por consiguiente era solo yo quien estuvo en casa con ella hasta el último suspiro. Desde entonces, Mercedes, mi hermana que le seguía de edad a Paola, decidió mudarse a casa,
para que yo no estuviera sola. Por obvias razones, fue algo que acordamos entre los 4, y está de más decirles que era necesario. Lucía, mi otra hermana, siguió viviendo en su casa con su esposo y sus hijos, lo mismo que Paola, pero por fortuna seguimos cumpliendo con la tradición dominical, la cual consiste en reunirnos al mediodía para compartir la comida todos juntos. Éramos muchos, entre hermanas, cuñados y sobrinos, y en mi caso me había enamorado de Benjamín, el hijo recién nacido de Mercedes, al que por supuesto comencé a mimar desde el primer momento en el que se mudaron aquí. Fue justamente una de esas reuniones dominicales cuando, tomándome por sorpresa, hubo una leve conversación entre Paola y Lucía, a la que logré escuchar y que me hizo recordar aquella amarga experiencia. Papá ya no está, mamá tampoco. Ya no queda nadie que pueda evitar hacerlo. Voy a averiguar dónde vive, y una vez que lo logre, haré que pague lo que hizo, y de la misma manera. Paola, por favor, ya déjalo atrás. Tal como mamá nos decía, Dios se va a encargar de todo. Por favor, no te involucres en eso. No hagas algo de lo que después te arrepientas. O peor aún, no hagas algo que luego no puedas controlar. Ambas hicieron silencio rápidamente, apenas me vieron ingresar al comedor. No obstante, lo que alcancé a escuchar fue suficiente para darme cuenta de qué se trataba. Mercedes vino detrás de mí, por lo que ella también las escuchó, y cuando ya habíamos acabado la jornada y quedamos solas, quise hablar sobre ese tema. Hablaré con ellas, quédate tranquila, tú no le prestes atención a eso, y creo que ya te lo dije varias veces, no hay nada más que debas saber. Lo único que te pido es que siempre guardes en tu memoria las enseñanzas de papá y mamá, lo demás no importa. Una vez más, ese tema, que para mí todavía era un misterio, quedó en el olvido con el paso del tiempo. Las cosas, dentro de todo, iban bien. Tenía la dicha de ver crecer a mi sobrino, compartir con mi hermana y mi cuñado. Y de pronto, sucedió aquello que considero una de las cosas más hermosas que pasó en la vida. Conocí a un muchacho, su nombre era Manuel. Era un año mayor que yo, pero lo suficientemente maduro como para enamorarme al poco tiempo de conocernos. Cuando nos hicimos novios, nos prometimos amor, y no es por exagerar, pero les prometo que los dos llegamos a pensar que nuestras vidas se habían unido para siempre. Éramos el uno para el otro, y mientras más pasaba el tiempo, más nos íbamos convirtiendo en un solo corazón. No obstante, hubo un pequeño detalle del que me percaté a los primeros días de conocernos. Se trataba de él, más precisamente de su salud, ya que a pesar de que lucía un hombre fuerte y sano, había momentos en que lo notaba decaído, como si estuviera débil e incluso adolorido. Cada vez que le preguntaba cómo se sentía, su respuesta era la misma, que no le pasaba nada, que se sentía un poco cansado y nada más. Y como les digo, eso ocurría únicamente de vez en cuando. Hasta que en una ocasión, cuando ya teníamos algunos meses de noviazgo, y estando sufriendo una de esas decaídas, al cuestionarlo sobre cómo se sentía otra vez, la respuesta que me dio ahora me hizo erizar la piel. Estoy bien, no te preocupes, amor, tan solo me duele un poco la cabeza. Son como punzadas que vienen de golpe, pero luego se van. Exactamente esas mismas palabras las tenía grabadas en mi mente desde hace muchos años atrás. Las oía decir a mi padre cada vez que mamá le preguntaba qué le ocurría, cuando él apenas empezaba a transitar por aquella enfermedad que finalmente lo llevó hasta la tumba. Por supuesto que no quise decirle nada a Emanuel sobre ello, pero les prometo que mis ojos se humedecieron luego de escucharlo decir eso y recordar lo que vivió mi padre. Esa noche cuando llegué a casa, lo primero que hice fue contarle a Mercedes lo que había pasado, siendo en ese momento que ya no pude contener mis lágrimas y rompí en llanto. Cabe mencionar que hasta ese entonces, solo Mercedes conocía a Emanuel en persona, eso debido a que él me acompañaba hasta casa de vez en cuando. Distinto era el caso de Lucía y Paola, quienes ya sabían sobre el noviazgo, pero todavía no tenían la oportunidad de conocerlo. Esa noche Mercedes me animó diciéndome que no tuviera miedo, que tan solo es una coincidencia,
que las cosas no tienen que ser de esa manera. Asimismo, me aconsejó que le dijera a Emanuel que fuera al hospital, que no se quedara con que era un simple dolor y ya. Por mi parte, ya conocía a sus padres. Hasta ese momento me habían tratado bien, aunque parecían un poco reservados, lo que impedía que yo tuviera una relación más fluida con ellos. Aún así, me animé a seguir el consejo de mi hermana, y luego de pedirle a mi novio que fuera a un hospital, y ante su negativa, fui directamente a sus padres, a quienes encaré sobre ello. Fue una tarde cuando se lo dije, y vaya que su respuesta me dejó desconcertada. ¿Hospital? ¿Médicos? Eso no es otra cosa que puros gastos innecesarios. Agradecemos tu preocupación, pero nosotros nos vamos a encargar de Emanuel. Verás que dentro de poco estará en óptimas condiciones. Más allá de su inesperada respuesta, en cierta forma me quedé tranquila al saber que ellos se harían cargo. Sin embargo, con mucho pesar, con el paso del tiempo, me fui dando cuenta que, sea cual sea el método que ellos ocupaban, a Emanuel parecía no ayudarlo. Una noche de viernes decidimos salir a dar una vuelta por el centro. Fuimos al cine y luego de cenar en un restaurante que solíamos frecuentar. Antes de regresar a casa, nos paramos en una plaza, en donde nos sentamos a descansar por unos minutos. En tanto platicábamos, noté que Manuel empezó a llevar sus manos a la cabeza, pero no en señal de que le doliera, sino más bien que algo le molestaba. Refregaba sus cabellos y por momentos se detenía, hasta que de pronto, y dejándonos a los dos pasmados, al retirar sus manos, quedaron sobre estas una gran cantidad de cabellos. Fue impactante ver aquello. Fue como si de repente el cabello comenzara a caerse por sí solo. Emanuel se asustó ante el fenómeno, tan así que empezó a desesperarse. Quiso ir directamente a su casa. Me tuve que regresar en un taxi sola, y al llegar a mi hogar, una vez más acudí a mi hermana para contarle lo que acababa de pasar. Se puede decir que a partir de esa noche, comenzó la parte más dura de mi experiencia. Mercedes me volvió a pedir que no me asustara, que solo era coincidencia, pero muy dentro de mí sabía que no era así. En cuestión de un mes, Emanuel ya había perdido la mayor parte de su cabello. No obstante, cuando una noche me hizo aquella confesión, ya no me quedaron dudas de que mis sospechas eran certeras, lo que me partió en pedazos el corazón. Veo una cosa, en las noches, una silueta negra que aparece y desaparece entre las sombras. No sé lo que es, pero tiene la forma de un hombre, sin rostro ni nada que lo defina. Es simplemente como un ser oscuro y espectral. No me hace nada, tan solo se muestra, como si fuese su único fin, que yo lo viera y nada más. Pero un terror inmenso me invade cuando se manifiesta, y este se disuelve cuando él se va. Les conté a mis padres, pero ya sabes cómo son. Noto que sí le dan importancia a lo que me está pasando, pero hagan lo que hagan, me lo mantienen oculto. La otra tarde, quise ir a casa de mi abuela para visitarla. Ella es más atenta conmigo, pero también dudo que en esta ocasión quiera llevarme a un hospital. Yo misma fui quien lo acompañó. Los médicos que lo revisaron le recomendaron hacerse estudios, lo que implicaba tener dinero. A pesar de ello, nos dejaron bien en claro que Manuel estaba enfermo y que requería atención médica de inmediato. Mi mundo se partió en dos cuando sus padres se enteraron que fuimos a un hospital. Se opusieron a que siguiéramos manteniendo una relación, pero dudaba de que fuera solo por eso. Eso debido a que, la última vez que me vieron con él, me insultaron, me culparon de todo y me maldijeron. Yo no entendía nada, pero como les digo, ahí comprendí que había algo más de trasfondo. Cuando le conté que Manuel estaba perdiendo el cabello y que veía esa cosa, Mercedes ya no pudo negar que yo tenía razón. Mi novio estaba padeciendo la misma enfermedad que mi padre. Los días posteriores fueron un verdadero suplicio para mí. Lloraba todas las noches por él. Me torturaba no poder verlo, no saber cómo estaba. El consuelo de mi familia me sirvió de sostén, pero por más amor que me demostraban, nada podía calmar mi sufrimiento. Para colmo de males, Paola dejó de venir a casa.
Debido a mi estado depresivo, tarde me di cuenta de ese detalle. Pasaron muchos años para saber el motivo, y lo que provocó en mí fue una mezcla de dolor, sufrimiento, decepción y rencor. Emanuel falleció meses después, en su casa, flaco, pálido, con su cuerpo demacrado, ciego, sordo y con decenas de llagas malolientes por todo su cuerpo. Así es, exactamente del mismo modo en el que falleció mi padre. Fue un amigo en común quien me lo contó, mismo que antes de despedirnos también me reveló algo que nunca hubiera imaginado. La razón por la que la familia de Manuel no le daba importancia al hospital era porque creían en la brujería, sino precisamente la abuela de él, quien la practicaba. Y qué pequeño es el mundo, pues luego sabría que esa mujer no era más que la misma que en aquella oportunidad, cuando siendo niña caminaba junto a mi padre, manifestó su odio hacia él con insultos y maldiciones. De este modo voy a concluir mi relato. La abuela de Manuel fue quien hizo la brujería a mi padre, es decir, la culpable de que él haya tenido ese tétrico final. Toda mi familia sabía eso, menos yo, y Paola, mi querida hermana, quería vengarse de esa mujer haciendo lo mismo, usando brujería, a lo que mis padres opusieron hasta el último día de sus vidas. Aquella vez que la escuché hablar con Lucía, Paola cumplió su amenaza, buscó y encontró a esa bruja, e hizo que un curandero le hiciera un trabajo para castigarla. Pero lo que mi hermana no sabía es que el nieto de esa mujer era Emanuel, mi novio, y que fue él quien recibió el trabajo de lleno. Cuando Paola me lo confesó llorando desconsoladamente, me juró una y otra vez que ella jamás quiso hacerle daño a él. Cuando se enteró que mi novio se trataba de Manuel, y al saber lo que le estaba pasando, intentó detener el trabajo malicioso, pero el propio curandero que lo hizo no pudo frenarlo, argumentando que ya era demasiado tarde. Pasé mucho tiempo sin dirigirle la palabra a Paola, no tan solo por lo que provocó con Emanuel, sino también por haber desobedecido a nuestros padres. Nunca supe cómo empezó todo. Me refiero al motivo por el que la mujer le hizo eso a mi padre. Lo bueno es que ésta también falleció poco después que Manuel, o solo Dios sabe cómo habría terminado todo. Nunca hay que desestimar los consejos de ellos. Los padres son sabios, y por algo nos dicen las cosas, sobre todo cuando se trata de desear o hacer el mal a otros. Porque, por más que esa sea nuestra intención, el mal lanzado puede recaer sobre quien menos lo merece, convirtiéndolo así en una víctima equivocada. Gracias por compartir mi historia. El señor Fernández sufrió un accidente cerebrovascular. Logró vivir a pero las secuelas que le quedaron lo acompañaron por el resto de su vida. Usaba un bastón para poder ayudarse a caminar, eso cuando tenía los mejores días, ya que normalmente ni siquiera podía moverse de la casa. Él vivía justo en la esquina de mi hogar. Mis otros vecinos no eran tan sociables con él, por lo que era mi madre, a la que apodaban irónicamente la Madre Teresa de Calcuta, quien se encargaba de ayudarlo en todo lo que él requería. Era infaltable que, cada mañana que salía rumbo a la tienda para comprar las cosas que utilizaría para cocinar, pasara por la casa del señor, no tan solo para preguntarle si necesitaba que le trajera algo, sino también para ver cómo había amanecido ese día. Yo tenía 8 años de edad en ese entonces, y en los días en los que no tenía que ir a la escuela, mi madre solía llevarme con ella para hacer las compras, y por consiguiente me tocaba verlo a él cuando pasábamos por ahí. Buenos días, don Fernández. ¿Cómo se encuentra hoy? Se le ve mucho mejor. Vio que Dios es bueno con usted. Ahorita voy a la tienda. Necesita que le traiga algo. Lo saludaba mi madre. Buenos días, señora. Sí, estoy un poco mejor. Muchas gracias por preguntar. Pero si Dios fuera bueno conmigo, yo no estaría abandonado y solo en este estado.
Hasta me cuesta ir al baño, le respondía a él. Mayormente ese era el estilo de diálogos que había entre ellos cada mañana. Mi madre muy pocas veces solía ir a visitarlo, también de tarde, pero siempre acompañada por mi padre. Él era un poco frío en ese sentido. Me refiero a que no era tan servicial como mi madre, pero recuerdo escucharlo decir que no le daba buena sensación don Fernández, siendo esa razón por lo que acompañaba a mamá. Pobre viejo, se va a morir así, solo y en esa condición. No entiendo por qué su familia lo abandonó, pero tal como te digo, yo no me dejo llevar por las apariencias. Si al viejo no lo quieren sus parientes, por algo debe de ser, ¿no te parece? Ay, Pedro, deje en paz a ese pobre hombre. Ayudarlo es lo menos que podemos hacer con él. Tú no te preocupes, sabes que sé cuidarme sola. Por otro lado, ¿qué mal puede hacer alguien como él? Sí, Rebeca, lo sé, pero de igual manera no me cae muy bien, y me alegra que tengas ese buen corazón. Cuando aquella noche mis padres tuvieron esa conversación mientras estábamos cenando, hubo algo en las palabras de mi padre que me dejó pensando, más precisamente a su cuestionamiento con respecto a que, si no lo querían sus parientes, ellos debían tener alguna razón muy fuerte. Nosotros siempre fuimos unidos, incluso entre mis hermanos y yo, quienes nos las pasábamos peleando como niños, pero no me podía imaginar que alguno de nosotros en algún momento quedara abandonado, y mucho menos en aquellas condiciones. Por otro lado, no solo a mi padre le tenía esa ligera desconfianza, pues en ocasiones había oído a otros vecinos conversar con mi madre en la calle, contándole cosas sobre don Fernández y por qué no debía acercarse mucho a él. A esa edad yo aún no podía comprender mucho. Para mí, ese señor era un pobre anciano de quien mi madre se apiadaba. Don Fernández falleció un año después, más o menos, y si no fuera por mi madre, que pasó a visitarlo como todas las mañanas, solo Dios sabe cuánto tiempo su cadáver hubiera estado tirado a mitad de la sala. Fue un infarto, es lo que escuché decir al doctor que habló con mi madre, quien no pudo evitar derramar algunas lágrimas de tristeza por la pérdida de aquel anciano con el que, más allá de todo, logró tener una buena amistad. Lo que me dejó pasmado fue lo que sucedió días después del fallecimiento, más precisamente al día siguiente del entierro. Por fin, sus parientes se habían hecho cargo de él, al menos para sepultarlo, y justamente fueron ellos los que le dieron a mi madre todas aquellas cosas. Era temprano cuando me levanté de la cama, porque escuché voces en la sala. Al llegar hasta ahí, vi a mi madre, mi hermano mayor y algunos vecinos entrar y salir de la casa acarreando cajas, mismas que iban apilando en un cuarto que nosotros teníamos en desuso. Según me dijo aquella tarde, esas eran cosas que le pertenecieron al Señor, cuya última voluntad fue que quedaran para nosotros. Luego escuché rumores que también le dejó la casa, pero ya saben cómo son las cosas en aquellas situaciones. Los parientes te pueden abandonar, pero cuando hay algo de valor, de repente ellos reaparecen. Y teniendo en cuenta esto, se puede decir que a mi madre solo le dieron las cosas que consideraron inservibles, tal como mi padre lo ratificó días después. Por Dios, Rebeca, ¿por qué quieres quedarte con todo eso? No es más que basura. Ya mejor ve pensando qué harás con todo aquello. No te olvides que ese cuarto donde están las cosas es mío. Yo lo tengo destinado para otro proyecto. Sí, amor, ya lo sé. Voy a tomar todo lo que sirva, lo voy a lavar si es necesario, y lo voy a regalar. No te preocupes, tan solo dame unos días y te desocupo el lugar. Apenas mi madre terminó de decir eso, yo me ofrecí para ayudarla, como así también le pedí a papá que tuviera un poco de paciencia, que pronto quedaría todo limpio. Ambos sonrieron, y en mis adentros me sentí confortado, ya que también yo quería colaborar con algo. Aunque a decir verdad, una inexplicable curiosidad de saber qué cosas tenía ese señor comenzó a invadirme desde el momento en que las trajeron.
Y por cosas del destino, esa misma madrugada, me topé con aquello que, entre todas las pertenencias, sería lo que convertiría nuestras vidas en una cruel pesadilla. Mi nombre es Hernán Mancilla, soy de México. Lleva ya unos años desde que tuvimos los fenómenos que les compartiré a continuación, y para serles sincero, creo que mi familia y yo nunca volveremos a vivir algo de esa magnitud. Al menos es lo que pedimos a Dios todos los días. Fue un horrido sueño el que me despertó. En este vi a un niño llorando en un cuarto oscuro, al cual no me costó reconocerlo. Era la habitación en donde estaban guardadas las cosas que le pertenecieron a don Fernández. En un momento dado, con suma desesperación, ese niño empezó a golpear la puerta pidiendo auxilio para que lo dejaran salir. Ahí es donde aparezco yo. Abrí la puerta y me quedé frente a él por unos instantes, hasta que de pronto aquel pequeño se abalanzó hacia mí y me tomó del brazo, en tanto lanzaba un intenso grito de súplica. Lo extraño fue que, al despertarme de manera abrupta, por unos instantes pude sentir que su mano aún presionaba mi brazo, a la vez que alcancé a escuchar el último momento de su grito, y concretamente proveniendo de ese mismo lugar. No sé por qué lo hice, pero tenía bien en claro que debía hacerlo. Me levanté de la cama y fui hasta esa habitación, evitando hacer hasta el mínimo ruido para así no despertar a nadie. Cuando llegué ahí, me llevé una sorpresa al ver que la puerta estaba abierta, la cual mi madre se aseguraba de cerrar, ya que justamente no quería que ni mis hermanos ni yo ingresáramos. Me quedé por unos segundos parado en la puerta sin saber qué hacer, hasta que finalmente me decidí. Encendí la luz e ingresé para ver lo que había. Recuerdo a la perfección aquella extraña y gélida sensación de escalofríos que me invadió apenas puse un pie dentro del cuarto. Está de más decirles que no había ningún niño, pero sí había algo que me iba indicando por dónde caminar. Así fue cuando llegué hasta una de las cajas, una de tamaño mediano. El punto es que cuando la abrí, en su interior hallé un pequeño muñeco, mismo que estaba rodeado con un rosario y apoyado sobre unas telas. Nada en este me pareció extraño. Pasó por mi mente que tal vez le perteneció a algún nieto de don Fernández. Es más, estaba a punto de dejarlo, volver a cerrar la caja y regresar a mi cama, cuando de pronto me di cuenta de ese detalle que me dejó impactado. La cara del muñeco tiene una clara similitud con la cara del niño que acababa de soñar hace algunos minutos. Eso fue lo que me motivó a finalmente sacarlo. Y cuando oí que alguien abrió la puerta de la habitación de mis padres, salí corriendo en dirección a mi cama. Era mi padre, que se había levantado para ir al baño. Por suerte no me vio, pero al parecer sí se dio cuenta que la puerta de ese cuarto estaba abierta, ya que luego entró a mi habitación, como así también a la de mis hermanos, para comprobar que estuviéramos durmiendo. Oculté el muñeco bajo mi cama y me dormí pensando en el problema en el que acababa de involucrarme. La única manera de solucionarlo era esperar la madrugada siguiente para ir a dejarlo al lugar de donde lo saqué, rogando que mi madre no se diera cuenta de su ausencia. Por fortuna fue así, nadie lo notó, pero me desesperé cuando esa misma mañana me desperté, en el momento en el que ya se habían llevado todas las cosas. Esa misma extraña sensación que me acompañó desde un comienzo me hizo perder el temor de todo. Ya tenía el muñeco conmigo, no me quedaba de otra que serle sincero a mi madre, pero consideré que sería mejor esperar el momento oportuno, y para ello fueron pasando los días y cada vez le restaba más importancia. Hasta que una tarde, en un abrir y cerrar de ojos, mi vida empezó a sufrir un tétrico cambio que ni yo mismo lo podía percibir. Lo último que recuerdo es que estaba jugando en el jardín con uno de mis hermanos. Luego me vi acostado sobre el suelo, en tanto mi madre me sostenía y me pedía que me tranquilizara. Les juro que no recuerdo nada de lo que pasó en medio de ese tiempo,
pero fue mi propio hermano el que me lo contó poco después. Estábamos jugando tranquilos, hasta que de repente te quedaste callado. Te apartaste un poco de mí y empezaste a mirarme enojado, para luego tomar uno de mis carritos y romperlo como si fuera de papel. Fue entonces que me lancé contra ti para detenerte, pero me espanté cuando de pronto te escuché hablar con la voz de un adulto. Acto seguido, me diste un golpe con una fuerza tal que me hiciste caer varios metros atrás. Fue cuando te volviste loco y comenzaste a gritar. Luego llegó mamá y te hizo reaccionar. Sebastián se llama mi hermano, con quien tuve esta experiencia. Él tenía 10 años de edad en ese momento. Siempre me hacía bromas, por lo que no le creí. Pero lamentablemente, y con el paso de las semanas, empecé a vivir sucesos similares, los que me hicieron comprender que en verdad estaba pasando algo malo conmigo. Los episodios de lagunas mentales se fueron haciendo más intensos. En ocasiones, y en un parpadear de ojos, ya me encontraba en un sitio distinto de la casa. Llegó un momento en el que mis padres decidieron ya no enviarme a la escuela, ya que los médicos que me atendían lo consideraban peligroso, no solo para mí, sino también para los que me rodeaban. Prueba de ello fue una madrugada en la que me desperté, gracias a los gritos de mi madre. Yo estaba arrodillado sobre el pecho de mi hermano mayor y con mis manos presionando su cuello. Luego lo oí contar que no fue capaz de liberarse, ya que yo poseía una fuerza impresionante, lo que me quedó confirmado cuando supe que ni siquiera mi padre pudo sacarme de encima de mi hermano. Los médicos que me atendían comenzaron a renovarse, tal cual las oscuras noches en las que sufría aquellos ataques. Pronto se unieron psicólogos para finalmente ser un sacerdote el que me visitaba. Pero para ello, antes tuvo que pasar el evento más aterrador que jamás pasó por mi mente que pudiera ocurrir. Una vez más, recuperé mi conciencia al escuchar los gritos de mi madre. De repente la vi a ella, junto a mi padre, corriendo a mi encuentro. Reconocí que estaba en el patio, pero era lo que tenía en mis manos lo que me dejó estupefacto. En un momento dado, las sentí empapadas. Al mirarlas, me percaté que era líquido hemático. No me hizo falta preguntar de dónde salió este, pues en una de ellas sostenía un cuchillo, en tanto en la otra presionaba la cabeza de un perrito que teníamos de mascota, cuyo cadáver yacía decapitado junto a mis pies. A raíz de ello, fue que escuché por primera vez en mi vida la palabra posesión demoníaca. Así, de repente y sin piedad, el padre me lo pronunció aquella noche, en la que estando todos reunidos, trataba de explicarme lo que me estaba ocurriendo. Así fue como comprendí todo, no solamente las lagunas mentales que tenía, sino también quién era en realidad el que me estaba haciendo todas estas cosas, usando mi propio cuerpo. Si puedo rescatar algo positivo de eso, sería el saber que en verdad yo no estaba loco, como pensaba en un momento. Mejor aún, el hecho de que alguien estaba dominando mi cuerpo justificaba incluso hasta el daño que me hacía a mí mismo, cuyas cicatrices se iban acumulando por mis brazos, piernas y hasta en mi rostro. El padre que me ayudó dijo que la posesión aún no era tan fuerte, lo que le costó apenas realizar en unos pocos meses de rituales, de exorcismos, para así poder liberarme de ese mal. No tan solo era el mal. Lo que le estaba poseyendo era el mismo diablo, las cosas por su nombre. Con estas palabras, el padre dejó más que claro lo ocurrido. Lo más duro fue cuando éste logró saber qué fue lo que provocó todo, y de seguro ustedes ya lo pueden descubrir. Sí, así es, se trataba de ese muñeco, el que aquella noche saqué entre las pertenencias del señor Fernández. Nunca supimos a ciencia cierta lo que realmente era ese señor. Mi madre jamás quiso aceptar la idea de que él se haya tratado de una especie de brujo o algo así. Es más, ella aseguraba sentir escalofríos con solo escuchar la palabra satanismo. Pero contra las palabras del padre nada pudo hacer, ya que fue él mismo el que lo anunció. El muñeco fue hallado oculto entre mis cosas.
Les juro que ni siquiera sé cómo llegó hasta ahí y cómo fue posible que lo mantuviera así sin percatarme de ello, ya que la última vez que le di importancia aún lo conservaba bajo mi cama, esperando el momento oportuno para entregárselo a mi madre. Quizás si lo hubiera hecho, nada de esto hubiera pasado, pero a causa de mi desobediencia y guiado tal vez por ese mismo demonio, hice las cosas que hice. En definitiva, esa noche que lo saqué, le quité el rosario que le envolvía. De seguro don Fernández sabía lo que era ese muñeco en realidad, y usando ese elemento piadoso, de algún modo, lo mantenía preso. Pero claro, hasta que llegó a casa y yo fui utilizado por este. Me pregunto si ese mismo demonio fue el culpable de que don Fernández sufría de esa manera, si a causa de ello sus parientes lo abandonaran. El punto es que años después, al preguntarle a mi madre si recordaba algún detalle de cómo quedó el cadáver del señor, ella recordó que este tenía una cara de terror plasmada en sí. El padre se llevó consigo al muñeco. Jamás me interesó siquiera preguntar qué hizo con él. Lo bueno es que gracias a su intervención yo recuperé mi vida, y así mi familia, en especial mi hermano mayor, volvieron a dormir en paz. Un muñeco, al que tomé porque su rostro me resultó familiar al de un niño que acababa de soñar, sin ni siquiera tener la misma idea de que en realidad se trataba del mismo rostro del diablo. Gracias por escuchar mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos, porque en pantalla les dejo otras historias más. De igual forma, recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music, y si tienen algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.